Ahora hablaremos acerca de la violación y teoría evolutiva, además de la evolución de las diferencias sexuales, elaborado y presentado por el grupo 1. Primero hablaremos acerca de la violación y teoría evolutiva. Primero definiendo qué es la violación. La violación puede referirse a la cópula en la cual la víctima hace su mayor esfuerzo por oponerse, a menos que esta resistencia pueda dar como resultado la muerte o lesión de la misma víctima o de los individuos a los que ésta suele proteger. También en algunas ocasiones puede considerarse como violación la penetración oral o anal infligida a un hombre o mujer. Kilpatrick y sus colaboradores, en una encuesta realizada a mujeres estadounidenses mayores de 18 años, demostró que el 13% de ellas habían sido víctimas alguna vez de una violación consumada. Sin embargo, en otras investigaciones realizadas se demuestra que de 66 a 84% de las violaciones de mujeres no se han informado a las autoridades policiales. Además de las mujeres que han experimentado una violación que implica penetración del pene en la vagina, 31 a 51% de ellas van a padecer síndrome de estrés postraumático. Sin embargo, ¿por qué el ser humano no ha sido capaz de poner fin a las violaciones? Para esto tenemos dos explicaciones. La primera nos dice que gran parte de las personas no sabe mucho del por qué los seres humanos tienen los deseos y emociones, además de valores que manifiestan, incluidos los que causan la violación. Carecen entonces de la comprensión acerca de las causas últimas del por qué los seres humanos son como son, lo que ha limitado a su vez el conocimiento que se tiene de las causas próximas de la violación. La segunda explicación es que los intentos de prevenir la violación durante muchos años se han basado en las explicaciones encaminadas a hacer declaraciones ideológicas, en lugar de ser congruentes con el conocimiento científico del comportamiento humano. Entonces, no es posible comprender las explicaciones evolutivas de la violación, mucho menos evaluarlas sin tener un conocimiento acerca de la teoría evolutiva, pues esto va a poder responder a muchas preguntas. Ahora entonces hablaremos acerca de la teoría evolutiva. La pregunta ¿qué es el hombre? Es probablemente la más profunda que el ser humano puede hacerse. Sabemos que se la han hecho la mayoría de las personas instruidas hace 2000 años, y es muy probable que se lo hayan hecho los australopitecinos más brillantes hace 2 millones de años. Se dice que la vida inteligente de un planeta llega a su mayoría de edad cuando encuentra la razón de su propia existencia. Y si alguna vez llegaran a visitarnos criaturas del espacio exterior, su primera pregunta sería si hemos descubierto la evolución. En la Tierra ya habían existido organismos sin que se supiera el porqué, durante más de 3.000 millones de años antes de que alguien se fijara en estos. ¿Pero quién era? Se llamaba Charles Darwin, y antes de 1859 todos los intentos por contestar a esta pregunta habían sido infructuosos. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1859, en Reino Unido se publica El origen de las especies. Entonces Darwin fue el primero en reunir una explicación coherente y sustentable de por qué existimos, y su teoría evolutiva ha tenido éxito en guiar el estudio científico de la vida en general y de los seres humanos en particular hacia los conocimientos más profundos. Causa próxima y última. Para poder entender podemos plantear un caso. Una mujer, después de ir al cine con un amigo, estos volvían en su auto y en lugar de llevarla a casa, el hombre cerró las puertas y la forzó a tener relaciones sexuales con él. La pregunta que nos podemos plantear, tanto la mujer como nosotros, es ¿cuál fue la causa de la conducta de este hombre? Para poder entender entonces, primero tenemos que definir qué es causa. Causa se puede definir como aquello sin lo cual no existiría un efecto o un fenómeno determinado.
Los biólogos hablan de dos niveles de causalidad, las causas próximas y las causas últimas. Las causas próximas son aquellas que operan a corto plazo, las causas inmediatas al comportamiento, mientras las causas últimas especifican la existencia de varios tipos de mecanismos próximos. Estas van a explicar el porqué de las causas próximas. Las causas próximas pueden hacer referencia a los genes, hormonas, estructuras fisiológicas, estímulos ambientales como el aprendizaje o la cultura, mientras las causas últimas, como ya mencioné, es el por qué existen estos mecanismos próximos específicos. Tanto las causas próximas como las causas últimas son complementarias, y esto se puede explicar a través del ejemplo de la evolución de la visión del ser humano. La causa próxima sería que una serie de bastoncillos y conos permiten al ojo enviar información visual al encéfalo, mientras que las causas últimas hacen referencia a que millones de años de selección hicieron que el ojo humano tuviera su forma actual. Entonces, ningún aspecto de la vida, como lo son la violación, puede comprenderse en su totalidad mientras no se conozca tanto su causalidad próxima como última. Y para poder asimilar cómo pueden conocerse las causas últimas, uno debe entender el modo en que la selección natural lleva hacia las adaptaciones. La selección natural y adaptación. Las adaptaciones son caracteres fenotípicos que están presentes en los individuos porque fueron favorecidos por la selección natural en el pasado. Darwin menciona que la selección natural rechaza todo lo que es malo y preserva todo lo que es bueno. El biólogo Williams aclara que esta frase no se usa en un sentido moral. Se refiere a los efectos de los rasgos sobre la capacidad del individuo de sobrevivir y reproducirse. Williams también aclaró que la selección natural favorece rasgos que son buenos en el sentido de incrementar el éxito reproductivo del individuo. Entonces, la selección natural tiene el poder para diseñar rasgos complejos en los individuos. Hay 4 agentes de la evolución. La selección es el único agente evolutivo capaz de crear adaptaciones como el ojo humano. La selección es la producción de los individuos como consecuencia de sus variaciones en diseño fenotípico para afrontar los retos ambientales. Entenderemos entonces la naturaleza de la presión selectiva que es responsable de esos rasgos en el individuo. Subproductos de la selección. Para esto podemos mencionar un zorro que anda por nieve profunda hasta una granja para robar una gallina, y luego camina sobre sus propias huellas en visitas posteriores al gallinero. Ocasionará entonces que los próximos viajes a la granja sean más eficientes en cuanto al uso de la energía para el zorro, lo cual tiene el potencial de incrementar su éxito reproductivo. Volver sobre sus propias huellas puede implicar adaptaciones en el encéfalo del zorro, pero no existe algún rasgo conocido en las patas de este animal que revele que fue diseñado por selección natural para compactar la nieve. Existen 2 componentes en la vida: las adaptaciones y los efectos de las adaptaciones, el subproducto. Las adaptaciones hacen referencia al primer viaje obligado a retornar por sus propias huellas, mientras el efecto de las adaptaciones, el subproducto, a la compactación de la nieve por las patas del zorro. La pregunta que surge es: ¿la causa evolutiva en la violación del ser humano se refiere a si esta es el resultado de las adaptaciones específicas para ella o a un subgrupo de otras adaptaciones? ¿Es la violación entonces un resultado de un rasgo psicológico masculino encaminado en un fin especial o quizá de una característica anatómica asociada por selección para violar? ¿O es un efecto incidental de una adaptación específica a circunstancias distintas de la violación? Teoría evolucionista sostiene que una explicación última de un fenómeno biológico puede explicar todas las causas próximas que influyen en los fenómenos, sea este una adaptación o un fenómeno accidental de una adaptación. La atención paterna específica a un hijo va a causar violencia, abandono o maltrato a otro hijo.
Las adaptaciones son funcionalmente específicas, pues comprenden la causa última de las adaptaciones, pueden proporcionar maneras específicas de prevenir la violación, porque las adaptaciones son específicas. Por ejemplo, el hambre en tiempos difíciles va a hacer que el zorro retorne con sus propias huellas. El incremento de hijos para solo 2 padres va a ocasionar la atención paterna específica a solo un hijo. Adaptaciones de objetivo especial y de objetivo general. Aunque la mayoría de las personas considera que los rasgos físicos son distintos de los rasgos psicológicos o mentales, esto es un error. El encéfalo, o de manera más específica, el cerebro, aun si se le considera sinónimo de psique, es un componente fisiológico del cuerpo, que controla el resto de la fisiología y la anatomía a través del procesamiento de información ambiental. Los mecanismos psicológicos pueden caracterizarse como de objetivo especial y de objetivo general con base en un tipo de información que procesan para realizar su función. En teoría, las adaptaciones podrían variar desde muy generales hasta muy específicas. Existen 3 razones por las cuales los psicólogos evolucionistas afirman que el encéfalo humano debe estar compuesto de muchas adaptaciones específicas de dominio. La primera es que los problemas ambientales que nuestros ancestros evolutivos experimentaron eran muy específicos. La segunda razón por la cual se espera que las adaptaciones psicológicas del ser humano sean de objetivo especial es que gran parte del comportamiento humano exitoso depende de las circunstancias ambientales que son variables. La tercera razón es que nuestro conocimiento del diseño funcional de las adaptaciones no psicológicas indica que son de objetivo especial. En 1989, un neurocientífico cognitivo, Michael Gazzaniga, revisó las pruebas de que los aspectos de la cognición humana están organizados estructural y funcionalmente en discretas unidades, que interactúa para producir actividad mental, llegando a la conclusión de que la psique humana está constituida por muchas adaptaciones especializadas. Aunque los evolucionistas discuten el grado exacto de especificidad de los mecanismos psicológicos del encéfalo humano, en esencia todos ellos concuerdan en que el encéfalo es mucho más especializado de lo que dan a entender algunos grupos de científicos sociales. Biología, aprendizaje y ontogenia. Los científicos sociales suelen afirmar que el aprendizaje cultural no es biológico, evidentemente porque de manera incorrecta equiparan biológico con genético. A medida que el organismo continúa desarrollándose, los genes crean nuevas células, solo cuando interactúan con determinados agentes inductores ambientales. Y las diferencias en el ambiente en que ocurre el desarrollo producirán células diversas, ya sean musculares, nerviosas, entre otras. Entonces la interacción entre genes y ambiente en el desarrollo es demasiado íntima para separarla en genes y ambiente. Tanto las causas ambientales como las genéticas van a reflejar la historia evolutiva y lo hacen en el mismo grado. El grado en que las diferencias entre individuos se deben a diferencias en los genes se denomina heredabilidad. Por ejemplo, la diferencia de estatura entre seres humanos individuales tiene un elevado índice de heredabilidad del 0.9 en algunas poblaciones. Aprendizaje. El aprendizaje es solo un tipo específico de interacción biológica entre genes y ambiente. Es un tipo de causa próxima. Para ser más específicos, es un tipo de causa en el ámbito del desarrollo. Decimos que una conducta es aprendida cuando hemos identificado un factor experimental específico que es necesario para que esto ocurra. Por ejemplo, la arquería es una conducta aprendida porque hemos identificado que es necesario tomar el arco y lanzar la flecha varias veces antes de que sea probable dar en el blanco. La visión moderna del desarrollo va a sostener que las adaptaciones psicológicas, incluidas las que incluyen la sexualidad humana, han sido diseñadas por selección durante nuestra historia evolutiva para procesar información específica, no arbitraria del ambiente. Tal diseño aparece ya sea que una adaptación psicológica requiera de experiencias con estímulos ambientales comúnmente llamadas aprendizaje, o que sean influidas solo por otras experiencias durante la ontogenia, que no encajan en definiciones estándares de aprendizaje.
Los rasgos psicológicos adaptativos que aumentaron en frecuencia en los individuos durante la evolución humana. Los rasgos psicológicos adaptativos que aumentaron en frecuencia en los individuos durante la evolución humana ayudaron a los individuos a tener éxito reproductivo en los ambientes ancestrales debido a que contribuyeron a la solución de problemas ambientales específicos. Así que el aprendizaje de destrezas y los mecanismos psicológicos subyacentes no pueden aislarse de los genes, adaptación y pasado evolutivo. Cultura. La bióloga Anne Fausto Sterling consideró que la evolución de la cultura ha complicado mucho la tarea de comprender el comportamiento y el desarrollo de la especie, así como también la bióloga Victoria Storrs se refiere a las diferencias de género en la sociedad humana, algunas con base biológica y otras con base cultural. La confusión aquí es la misma que señalamos al considerar la heredabilidad o si algunas diferencias de conducta entre individuos podrían deberse a influencias culturales que han afectado su manera de comportarse. Entonces, el comportamiento cultural del individuo sigue siendo el producto de las integraciones entre genes y ambiente. El que la cultura sea comportamiento socialmente aprendido solo significa que las causas del comportamiento incluyen experiencias en las que van a intervenir otros seres humanos, pero sin limitarse a ellos. Sin embargo, debemos concluir que el comportamiento cultural de los individuos nunca es independiente de la historia evolutiva de selección a favor del éxito. Conciencia. El psicólogo evolucionista Nicholas Humphrey y el biólogo Richard Alexander proponen que la atención consciente permite un rápido ajuste adaptativo de la habilidad social con base en la percepción. El aspecto más importante de la conciencia podría ser su utilidad para resolver problemas sociales. Entonces la conciencia va a ser un resultado de nuestra historia evolutiva, pero también es cierto que está compuesta de mecanismos para procesar la información. Evolución de las diferencias sexuales. En el libro nos menciona un ejemplo sobre las focas. Nos dice que estas son monógamas y ambos sexos tienen una misma talla. En el caso de los elefantes marinos, machos, estos son muy pesados y grandes que las hembras. Un macho puede llegar a inseminar hasta 100 hembras. Darwin lo llamó selección sexual. La selección de rasgos que incrementan la cantidad o calidad de los compañeros sexuales de un individuo, en vez de incrementar la capacidad individual para sobrevivir. En el primer apartado de la selección sexual en el ser humano, nos menciona que en la historia evolutiva del ser humano, la selección natural y la selección sexual habrán formado diferentes adaptaciones en mujeres y hombres. El hombre y la mujer han desarrollado diferentes adaptaciones físicas. Por ejemplo, mamás funcionales no habrían aparecido sin la aparición simultánea de patrones de comportamiento, colocación del lactante al seno materno. También nos menciona que la mayor masa muscular del tronco en los hombres no habría surgido sin la aparición simultánea de determinados movimientos de estos músculos, como el ser necesarios para golpear, empujar o sujetar algún objeto, entre otros. También tenemos el esfuerzo de vida, al cual nos menciona que para entender por qué las mujeres y los hombres desarrollaron diferentes atributos psicológicos y conductuales, es útil examinar el concepto evolutivo de esfuerzo de vida, que se define con el tiempo, a energía y el riesgo total invertido para el individuo durante la vida. Tenemos el esfuerzo reproductivo y el esfuerzo de supervivencia. El esfuerzo reproductivo nos dice, se refiere a los riesgos, estructura y actividad relacionados con la reproducción, mientras que el esfuerzo de supervivencia se refiere a todas las actividades, las estructuras corporales y los riesgos vinculados con la supervivencia y el mantenimiento en el crecimiento del individuo. En las diferencias sexuales encontramos que Robert Travis nos propuso que los efectos de la selección sexual son determinadas en gran medida por el esfuerzo parental de cada sexo para la producción de descendencia. En la terminología de la biología evolutiva, el esfuerzo parental es un recurso que un individuo puede poseer y en otros individuos desean. La teoría de Travis de diferencias sexuales tiene un mayor sustento en la existencia de unas cuantas especies, incluidos algunos peces, ranas, aves e insectos,
que se presentan. Nos mencionan una inversión de roles sexuales que se da. Las hembras son más competitivas sexualmente que los machos, y estos son más selectivos para elegir la pareja que las hembras. Las especies tienen una conducta monógama. Cuando la inversión sexual parental y la variación de la cantidad de descendencia son iguales en uno y en otros sexos. En la poligamia, menos machos que hembras contribuyen genéticamente a cada generación. Esto da por el resultado mayor variación en la cantidad de descendencia. Poliginia en la historia evolutiva del ser humano. Nos menciona que todos los seres humanos somos ligeramente poligénicos, la cual existe una diferencia entre ambos sexos. La poliginia. En el libro nos menciona que dentro de la historia evolutiva de nuestra especie ha sido de mayor variación en la cantidad de descendencia entre los hombres y las mujeres, a lo cual esto lo denomina poliginia. Pero no debe haber duda que los seres humanos han sido poligínicos durante toda la historia evolutiva, con mayor competencia sexual entre hombres y entre mujeres. La prueba más abrumadora es que en los mamíferos, dentro de la historia de mayor selección sexual sobre los machos y sobre las hembras, nos mencionan que la teoría evolutiva establece lo siguiente: tendrán más talla, se concebirán y nacerán con más personas, morirán más jóvenes. Como resultado de disfunciones fisiológicas, emprenderán actividades más peligrosas en el contexto de la adquisición con la pareja, tendrán mayor mortalidad a causa externas, exhibirán más agresión general, se enmascararán en agresión, violencia creciente, desembocando a las lesiones, hasta aumentando la muerte. Los adultos participan en juegos primitivos y agresivos, o serán menos discriminantes o más ávidos al copular o viceversa. Todo esto nos menciona sobre las diferencias entre los varones y las mujeres. Nancy Randi Thornhill nos menciona que los seres humanos tienen características morfológicas dentro del desarrollo, con proporciones de sexo, mortalidad, senescencia, la paternidad y comportamientos generales que correlacionan con la historia evolutiva de la poligamia. La historia presentó a la poligamia retos ambientales para la reproducción entre ambos sexos, pero en la actualidad la descendencia de la población antigua reacciona de diferente manera dentro de adaptaciones psicológicas diferentes de los antepasados. Por ejemplo, la elección de parejas en la mujer. Estas buscan a personas correctas que se puedan adaptarse a ellas, mientras que los hombres buscan más las preferencias sexuales. Preferencias masculinas. Al estar dándose la evolución del hombre, también se dio la competencia entre varones y mujeres, donde el hombre exhibía mucho mayor deseo de una pareja sexual que de las mujeres. Los ancestros evolutivos masculinos se aventajaron en cuestión a la reproducción. Eran individuos dispuestos a copular y capaces de hacerlo, en especial con adultas jóvenes. La mayor avidez de los hombres por copular y su mayor interés a la satisfacción en los encuentros sexuales surgieron por evolución, porque estos rasgos promovieron la búsqueda de un número elevado de parejas sexuales dentro de la historia evolutiva. No nos causa sorpresa que los hombres estén dispuestos a usar sus recursos para copular. La prevalencia intercultural de la prostitución femenina revela que el hombre, para él es valioso. También está la pornografía, en que la mayoría de los hombres son los quienes consumen y observan a mujeres jóvenes que no son sus compañeras o parejas. La edad es importante, es un atractivo de ambos sexos, sobre todo entre las mujeres. Las mujeres prefieren a los hombres mayores que ellas y los ven atractivos, mientras que no consideran a los hombres púberes atractivos. Los hombres prefieren a las mujeres jóvenes, las cuales son observadas como atractivas. Los hombres prefieren a las mujeres adultas debido a la relación positiva entre la edad y la fecundidad de la mujer. La selección del comportamiento parental masculino en la historia evolutiva nos dice que tuvo consecuencias importantes. Creó la potencial para sugerieran intereses reproductivos parcialmente e incompatibles. Al ser compatibles con un hombre y una mujer, da paso a las diferentes formas de celos sexuales entre hombres y mujeres. Celos sexuales. Las razones evolutivas de los celos sexuales son decisivas para comprender muchos problemas en la actualidad, los cuales se dan en nuestra sociedad. Los mecanismos anticornudeos
del ser humano incluyen las emociones, conductas vinculadas con los celos sexuales, formas relacionadas de vigilancia de la pareja y una fuerte preferencia por la fidelidad de las parejas. Debido al ser señalado o quedar como el cornudo en la mente masculina, se vuelve paranoica cuando se trata de vigilar los intereses sexuales de su pareja. En sus formas más leves, los celos sexuales motivan a los hombres a estar alertas a signos de que la pareja sexual se interesan por otros hombres. En sus formas externas, los celos sexuales llevan a los hombres a ejercer la violencia contra su compañera o contra los hombres competitivos que perciben como una amenaza. Los celos es un factor importante dentro del maltrato y el homicidio entre las mujeres en diversas sociedades, o hasta en culturas que llegan a normalizar estos comportamientos, donde tratan de controlar los hombres a sus parejas. Los hombres también intentan controlar el comportamiento de sus compañeras por medio de los recursos económicos y parentales que suministran a la compañera y a su descendencia, es decir, a sus hijos que puedan procrear. Pero dentro de la evolución ha hecho que las mujeres valoren los recursos parentales y económicos aportados por su compañero potencial, es decir, que buscan parejas que no puedan significar una amenaza para ellas. Es espermática. Es la carrera que se realiza a los espermatozoides de diferentes machos por el acceso exclusivo al óvulo, a los óvulos de una hembra. De esta forma, la competencia ha ocasionado un vasto conjunto de adaptaciones conductuales, morfológicas y fisiológicas en diversas especies. La elección femenina. La teoría evolutiva supone que el mayor nivel de discriminación para parejas por parte de las mujeres que por hombres, con la expectativa de que la elección femenina con frecuencia girara en torno a los recursos. Las investigaciones realizadas por David Buss se observó que todo el mundo y las mujeres estudiadas usaban riquezas, estatus, potencial de ingresos para criterios preferenciales en sus preferencias de parejas, por ejemplo, estatus social, simétricos, atractivos y la juventud. Calidad genética. Como lo sugirieron su atractivo por la simetría y otros marcadores de salud, en los hombres las mujeres también eligen compañeros que base en la calidad genética reflejan como el aspecto físico. Según la teoría a menudo denominada por la selección sexual por buenos genes, una segunda teoría que las mujeres prefieren compañeros con atractivos físicos y la tercera teoría que propone que los compañeros con más atractivos físicos son preferidos. Simetría. La simetría puede ser el mejor marcador disponible de la calidad genética y fenotipia de un organismo individual. La simetría facial entre hombres y mujeres influye de la manera positiva en las calificaciones del atractivo. La simetría corporal masculina guarda una relación positiva con su éxito de apareamiento. Las mujeres encuentran atractivo el olor de los hombres simétricos cuando ellas tienen mayor probabilidad de concebir. Otros genes buenos. La selección de la pareja basada en marcadores hormonales puede ser una selección sexual de genes buenos, que se apoya en la viabilidad genética. Otros aspectos de la selección de pareja del ser humano basadas en la calidad genética se refiere a compañeros que son genéticamente distintos. Excitación sexual femenina. Nos menciona que la excitación sexual femenina puede ser vista como una adaptación para el proceso de elegir un compañero, a donde es posible que el grado de excitación sexual femenina se relacione estrictamente con la elección femenina de compañero y el padre de sus hijos. Grados desiguales de competencia por las parejas. En ambos sexos, la selección ha favorecido a las adaptaciones y rasgos de preferencia de las parejas, pero el grado de selección sexual no es el mismo. Las mujeres compiten sexualmente, pero no compiten por copular. La competencia sexual entre hombres y mujeres y entre mujeres, los hombres han evolucionado para ser más propensos que las mujeres al enfrascarse en la competencia sexual peligrosa frente a las posibles de incrementar un número de compañeras. Eso es todo. Gracias.